Tenemos otro capítulo que es el capítulo de los fractales. Bien, volvemos a las imágenes de Alex Gray. Aquí estamos viendo entonces las imágenes que van a estar implicadas por los fractales. Alex Gray, gran pintor místico, visionario, que trabaja con lo cósmico, en fin. Por supuesto que en ese sentido la relación entre anatomía, cuerpo, cosmos, energía, tiene que implicar la geometría y la matemática, porque la esencia de la matemática no es una esencia que tiene que ver con las ciencias y con lo cósmico. Y en ese sentido los fractales van a ser un elemento fundamental. Estas son varias piezas de Alex Gray que, como ven, están muy relacionadas con la imagen, una de las imágenes fundamentales del álbum 10.000 días. Aquí tenemos incluso unas piezas que son versiones de una misma matriz de imagen. ¿Por qué son fractales? Porque vemos esta reproducción, esta repetición de un mismo elemento, de una misma forma, una misma figura que se va expandiendo en el espacio. Y vamos entonces a el Fiat Inoculum. Miren esta pieza, miren esta pintura, el trabajo de color, el trabajo de composición, la limpieza, esta relación también con la geometría, con la espiral, con lo fractal, como aquello que se dispersa, como aquello que se amplía. Y en este caso, esta figura que crea Alex Gray y que va a terminar siendo la imagen fundamental del álbum Fiat Inoculum. Hay una cosa importante, es un proyecto que trabajan Alex Gray y Allison con Senna Gray y con Kenji Williams. World Spirit es una oración para la realización de una integración con una red de creación para transformar la especie prácticamente. Hablamos de un alma grupal, de la búsqueda de ese ojo de Dios resplandeciente y donde el arte se convierte en un ritual en sí mismo. Pero es que lo interesante de esto es que es una puesta en escena donde hay música, donde hay imagen visual, por supuesto, donde todo, pero al mismo tiempo es ritual. El espectáculo es al mismo tiempo una ritualidad. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Porque está totalmente conectado con los fractales de los cuales estábamos hablando. El término fractal, del latín fractus, fue propuesto por el matemático Benoit van der Brot en el año 75 como término, pero parte de un conocimiento incluso pitagórico, ¿sí? Entendemos entonces que en la naturaleza encontramos muchas estructuras con una geometría fractal, como por ejemplo en el romanesco, que es un concepto. Existen muchísimos fractales, hay muchos tipos de fractales. Los ejemplos más populares son el conjunto Mandelbrot o el triángulo Sierpinski. Este último se realiza de una forma muy sencilla. ¿Cómo hacemos? Dibujamos un triángulo grande y colocamos otros tres en su interior a partir de sus esquinas. Y repetimos el último paso, lo podemos repetir casi que infinitamente. Recordemos que los fractales, por eso es el concepto de lo infinito hacia afuera y lo infinito hacia adentro, los fractales se expanden hacia el exterior, pero también crecen infinitamente hacia el interior. Aquí hemos entonces unas figuras muy claras, como ven acá. ¿Qué es lo importante de estos fractales que estamos viendo, de estos triángulos que estamos viendo? Lo importante es que los triángulos tienen las mismas proporciones. Por tanto, el espacio se subdivide de manera casi perfecta. Se hace hacia adentro y si se hiciera hacia afuera, funcionaría exactamente igual, hasta el infinito. Este es un ejemplo de fractal que es la alfombra de Sierpinski. Miren la relación entre esta imagen y las mismas pinturas de Alex Gray. La estrategia más sencilla para conseguir un fractal es coger entonces una figura y reproducirla en versiones más pequeñas. Pero en este caso lo pequeño también crea lo grande. Sin embargo, se pueden conseguir objetos mucho más complejos. Y aquí vemos entonces la relación de fractales, espirales, mandalas en el Fiat. En este álbum, Fiat Inoculum, esta relación es fundamental, muy importante. Vemos acá las piezas de Alex Gray. Si un fractal es una figura que se puede reproducir hasta el infinito, hacia dentro y hacia afuera, es el principio de la espiral, y vamos a ver después con algunos fractales como ejemplos. Este Fiat Inoculum
tenemos acá, aquí tenemos esta imagen, que además miren cómo está relacionada con esta imagen del CD, y que además viene acompañado por este libro. Aquí de hecho me abrió justamente la imagen. Viene acompañada por este libro que viene lleno de imágenes con geometrías que tienen que ver con varios conceptos geométricos que ahorita vamos a mirar. De esta noción de la matemática perfecta, etcétera. Y bueno, estas imágenes las vamos a compartir en otro video. Este material también viene acompañado por unas imágenes impresas con efecto 3D. Vemos nuevamente la espiral. Y esta imagen, esta figura que crea Alex Gray. Vemos entonces que estas son pinturas directamente de Alex Gray, y veamos cómo vemos acá, insisto, la espiral, la relación del todo con sus partes, la expansión y lo fractal en la espiral. Y aquí hay algo muy importante, interesante. Esta imagen que vemos acá. Aquí estamos viendo en la presentación la pintura de Alex Gray, y aquí la imagen como tal del CD. Y esta es una de las formas que sería muy bueno revisar para un trabajo compositivo. Esta imagen está totalmente basada, como ven en el ejemplo de al lado, en el cubo de Metratón. La imagen que tienen al lado no es de Alex Gray, es una imagen que tomé para mostrar el cubo de Metratón, que es la esencia compositiva, configuración y geométrica que utiliza Alex Gray para esta imagen que terminó siendo el diseño del disco de Tool, de Fiat Inoculum. Otro ejemplo de fractal como espiral. El sistema que se utiliza es, como ven, un triángulo que se va abriendo en partes y que crea lo que llamamos la curva del dragón, que es una imagen que además, como ven en uno de los ejemplos, puede terminar configurando un plano o puede terminar configurando sencillamente un movimiento. Fíjense que la figura es la misma, solo que lo que hace es como desdoblarse. Por supuesto, va girando y va cambiando de posición. Y la esencia es el movimiento que haría un triángulo cuando se desplaza en el espacio. Lo que tiene acá es la trayectoria de este fractal que crea la curva del dragón, y ya con la imagen como se configura después con la curva. Ahí tenemos un trabajo muy interesante para practicar y llevar a cabo composiciones que podemos hacer nosotros mismos sobre esta base. La espiral del Fiat Inoculum. Curioso, después de muchos años, es la esencia de la espiral que Alex Gray pintó en esta imagen en el año 75, y que partió de la visión que decíamos que él tuvo en una experiencia con el LSD, donde él pensó que iba a perder la vida prácticamente en esa misma experiencia, en ese mismo lugar. Conoce a Allison, su pareja, y él ora para salvarse prácticamente, y tiene esta visión, esta imagen, que es esta espiral que le muestra una luz en el centro. Él después decide pintarla, y desde ahí decide que su misión es encontrar justamente la unidad de las polaridades. Espirales y visiones, entonces, en el Fiat Inoculum y en esta imagen que pinta Alex Gray del Collective Vision. Miren esta imagen del Collective Vision, el tema del fractal es muy importante allí. Fíjense que es la misma figura que se va reproduciendo y repitiendo. Hablando de espirales y de fractales, veamos este ejemplo que es el árbol de Pitágoras. Es un fractal plano que, a partir de un concepto pitagórico, que viene también del triángulo pitagórico, se propone en el año 1942, por el profesor de matemáticas Albert Bosman. El nombre del fractal se debe a que cada trío de cuadrados, cuando están en contacto, es la típica figura que se utiliza para demostrar geométricamente el teorema de Pitágoras. Por eso es el árbol de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras está presente en el empate triangular de estos cuadrados. Fíjense que hace una espiral
pero los cuadrados cambian de tamaño, pero no de proporción. Lo mismo los triángulos. Todas las formas acá tienen la misma proporción. Entonces, este es un sistema también muy interesante para utilizar, para crear composiciones, y que por supuesto tiene mucho que ver con la espiral de Alex Gray, de Tool y del Fiat Inoculum. En este sentido, tenemos que hablar lógicamente de la relación entre arte, cosmología, geometría y matemáticas. Y ahí entramos entonces a ese otro capítulo. Bien, seguimos hablando de Alex Gray, de Tool, de la relación entre campos del conocimiento dentro y fuera de las artes, y de esta relación fundamental. Y es la relación entre arte, cosmología, o lo cósmico en general, geometría y matemáticas. Esta relación es iniciática. Y para entender la composición, el arte visual, es importante acudir a estas relaciones. La pieza que estamos viendo es la pieza Human Geometry, la geometría humana, de Alex Gray. Es un acrílico. Entonces miren qué interesante esto del acrílico. Es una técnica que permite mucho este tipo de imágenes, porque el acrílico es un material que digamos, los planos, los colores puros son muy factibles con este material. Una pieza del 2007 de medidas 30 por 40. Para hablar de esta relación entre arte, cosmología, geometría y matemáticas, y pongo esta imagen ¿por qué? Porque es que aquí Alex Gray se está basando en una de las esencias de la geometría y de también el concepto cósmico de la perfección. Hay que acudir a Pitágoras en el siglo VI a.C. Estos vínculos entre cosmología, matemática, ciencia natural y estética es el principio de todas las cosas. Y el principio de todas las cosas es el número. El número como tal, se entiende en el concepto pitagórico como el principio de todo. Evidentemente los pitagóricos tienen un terror, o demostraron un terror sagrado ante el infinito, ante todo aquello que no puede ser controlado o reducirse a un límite, o ser medible, digamos. El temor tan grande del ser humano racional por esas dimensiones que no alcanzamos a cubrir, que no alcanzamos a entender, que nos superan, que van más allá de nosotros. Para nosotros es muy complicado asumir que hay algo que no podemos entender, que no podemos conocer. Y en ese sentido, lo pitagórico lo que logra es lo siguiente. Porque ese terror a lo desconocido es también terror a la muerte, a lo enigmático. En el caso de Alex Gray, recordemos que Alex Gray siempre trabaja la relación con la mortalidad. Y lógicamente esa relación también implica una preocupación por la muerte, por una dimensión desconocida. Pero pasa algo. El número va a ser entonces la respuesta. El número controla el temor, limita, pone un límite, da una proporción y da un orden a esa dimensión infinita, incontrolable y desconocida. Entonces nace una visión estético-matemática del universo. En este sentido, entonces, lo que pasa es lo siguiente. El número me permite entender que puede haber un infinito, pero que yo puedo proyectar ese infinito, así no tenga límites. Pero puedo, al menos el punto inicial, saber de dónde se origina. Nace entonces que las relaciones matemáticas regulen los sonidos musicales. Esto es pitagórico, es muy importante. En la misma imagen visual de Alex Gray uno siente esa noción, digamos, de sinfonía en las imágenes, pero también es importante en el grupo Tool, que es el grupo para el que se articula con Alex Gray en ese trabajo de imagen, ¿sí? Y en el caso de Tool es muy importante y es esencial esa relación donde las matemáticas van a regular, a afectar los sonidos musicales. Ejemplo Lateralus y toda la relación con la secuencia Fibonacci. La armonía musical y el orden matemático entonces tienen aquí una relación muy importante. Eso es un concepto pitagórico. Y entendía también esta perspectiva pitagórica desde entonces que los modos musicales influyen en la mente humana, en la psicología. Y recordemos también que Alex Gray trabaja justamente el pensamiento humano,
el conocimiento humano, la conciencia humana, pero también como conciencia, digamos, cósmica. Se reconoce entonces el infinito, pero este infinito responde a un orden numérico. Su progresión puede ser interminable, pero es proyectiva. De esta manera, el infinito de una espiral que no tiene fin, permite una proyección calculable. O sea, es infinita, pero no es desconocida. Volvemos aquí a la imagen de Alex Gray y miren la comprobación acá. Tenemos entonces el tetractis, que es un fractal. Es una figura simbólica para juramentos. Se condensa la reducción de lo numérico a lo espacial y de lo aritmético a lo geométrico. ¿Por qué? Porque esta figura hace que la geometría también hable de una aritmética y de unos números. A través de la geometría derivamos secuencias matemáticas. Este sería el triángulo perfecto, hecho por varios triángulos que son iguales. La suma de los puntos de cada triángulo da 10, que sería entonces el número que contiene todos los números posibles. O sea que dentro del mismo triángulo, en la santa tetractis pitagórica, en este solo triángulo, están todos los números que combinados darían una infinidad de números porque están todos del 1 al 10. En ese sentido, entonces, si se siguen determinando los números alargando la base del triángulo, se obtienen progresiones numéricas que alternan los números pares, que son los infinitos, con los impares, que son los finitos, para una serie indefinida y encadenada de triángulos equiláteros perfectos. Y aquí está algo importante, el cubo de Metatron. Esta figura, que forma parte de la geometría perfecta, está dentro del rostro que hace Alex Gray para configurar su geometría humana, esta pieza que es un acrílico. Esta pieza lo que hace es basarse en el principio del cubo de Metatron. Miren acá muy claramente la referencia, cómo la forma está totalmente conectada con la base del rostro que dibuja Alex Gray. Ahí está presente el cubo de Metatron. O sea que estamos frente a un artista que sí ha indagado la geometría, que sí ha indagado estos conceptos y que sí ha buscado esa idea de unidad perfecta a través de la geometría, a través de la matemática. Lo mismo que ha hecho en este caso Tool. Entonces, increíble. La estructura de este rostro es la del cubo de Metatron. ¿El cubo de Metatron qué es entonces? En geometría sagrada, el significado de este símbolo es el ángel de la vida. Controla el flujo de energía en una figura mística como lo es el cubo de Metatron, que contiene todas las figuras geométricas de la creación y representa los patrones que componen todo lo que se ha creado. Está formado por 3 esferas unidas por líneas desde el centro de cada esfera. Las esferas del cubo de Metatron representan lo femenino y las líneas representan lo masculino. Recordemos que Alex Gray justamente trabaja esa relación entre polaridades, entre dualidades, entre la muerte y la vida, lo femenino y lo masculino. Por consiguiente, el cubo de Metatron completo representa una red de polaridades masculina y femenina para crear el todo. Volvamos al video anterior, es importantísimo para que vean que Alex Gray en un momento de su vida hace una acción con Allison donde él está pintado de negro, ella de blanco, y tratan de unirse y de crear ese color gris, que es su apellido. Pero además de eso, recordemos las piezas de Alex Gray que están presentes en 10.000 días, que están presentes en Lateralus, que buscan justamente crear el todo, ese one. Este símbolo de poder es una representación de la energía del creador que viaja a través del Metatron por toda la existencia. En esta forma geométrica garantiza que la energía fluya de manera que toda la naturaleza esté en armonía. Recordemos que Alex Gray trabaja justamente el fluido de la energía a través de la creación y del arte y de las imágenes. La estrella de Metatron nos ayuda a entender cómo funciona la armonía y el equilibrio de la naturaleza, dado que representa un equilibrio en todas las 6 direcciones representadas dentro de él. El cubo de Metatron se puede usar como un punto visual para conectarse con el arcángel y también puede ser usado como una herramienta para ayudar a la concentración para realizar meditaciones que promueven la paz y el equilibrio. Esto es lo que trabaja Alex Gray, esto es lo que busca Tool, esto es lo que significa el ojo de
que se convirtió casi que en icono de Tool. Recordemos en el video donde decíamos que la herramienta que pinta Alex Grey cuando el pincel es el ojo es la herramienta espiritual, es una spiritual tool, y que Tool como banda es una herramienta para ayudar a la concentración y para movilizar creaciones y meditaciones. Y aquí claramente el cubo de Metatron es una herramienta para ayudar a la concentración, para meditaciones, para promover la paz y el equilibrio. Aparte de ser un espíritu guardián, Metatron también es un ángel de creación e inspiración, creación, arte, relaciones de campos, pintura, música, arte en general. Tener una imagen del cubo de Metatron en tu espacio creativo es una buena manera de abrirlo a la energía de este arcángel y al flujo universal que representa. Recordemos además, no olvidemos que para Alex Grey la relación entre lo espiritual y lo artístico es real, no es simbólica. Miremos acá entonces, miren acá, portada del Lateralus, y la estrella, una de las estrellas más importantes de la geometría, es la que está marcando la cabeza del Lateralus. Y es además la misma forma, esta figura de 5 lados, es una figura que es la esencia que girando, y esto es fractal, crea la espiral. O sea, esto no es gratuito aquí. Tool, Alex Grey, sí indagan la matemática, sí indagan la geometría, sí indagan las relaciones de las artes. Muchas gracias.